Continuando con la segunda parte de los tumores en la conjuntiva, lo que habíamos explicado hasta el momento incluía los tumores primarios de la superficie epitelial y los tumores de las glándulas anexas. Vamos a continuar con el resto de los tumores primarios y hablar algunas cosas sobre tumores secundarios y metastásicos. En cuanto a las lesiones melanocíticas, debemos recordar y debemos conocer de ellas que existen lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias incluyen las conocidas como los nevus, las neoplasias melanocíticas intraepiteliales, que anteriormente se llamaban melanosis primaria adquirida, y los melanomas. Y las lesiones secundarias incluyen todas esas lesiones que aparecen, ya sea por medicamentos o en el contexto de enfermedades sistémicas. Estas últimas no las vamos a mencionar en el día de hoy. En cuanto a estos tumores melanocíticos primarios, ya dijimos que incluíamos los nevus, las neoplasias melanocíticas intraepiteliales y los melanomas. Y en los nevus tenemos, similar a lo que se ve en el párpado, hablamos de nevus intraepiteliales, hablamos de nevus subepiteliales, en vez de hablar de nevus intradérmicos, porque la conjuntiva no tiene dermis, entonces hablamos de nevus subepitelial, hablamos de nevus de unión y hablamos de nevus compuesto. Entonces, en una conjuntiva normal, nosotros podemos ver nevus, como dije, intraepiteliales, donde las cestas névicas están exclusivamente en el espesor del epitelio. Nevus de unión, donde las cestas están en la unión entre el epitelio y estroma. Recordemos que ahora no hay unión dermoepidérmica, sino unión epitelio-estroma. Tenemos los nevus subepiteliales o nevus estromales, y tenemos los nevus compuestos, que tienen una mezcla de todo. Tienen un componente intraepitelial, un componente de unión y un componente que sería estromal o subepitelial. Nevus intraepiteliales, ya dijimos, cestas ubicadas en el espesor del epitelio, sin ningún tipo de atipia. Nevus subepiteliales, las cestas névicas localizadas en ese espacio, en ese estroma, dejando normalmente una banda bien evidente que se encuentra por debajo del epitelio, separando uno de otro. A mayor aumento, fíjense cómo la membrana basal está respetada y las células, la proliferación de cestas névicas en ese estroma. El nevo quístico compuesto es una patología que solo se ve en la esfera ocular en la conjuntiva y tiene unas características bien llamativas, tanto clínicamente como en el estudio anatomopatológico. Clínicamente, en primer lugar, se ve en pacientes que tienen lesiones desde el nacimiento, pero que cuando llega el momento de la pubertad, por ese influjo de hormonas, esos nevus empiezan a crecer y normalmente se pigmentan más, se ubican en la conjuntiva y tienen a veces inclusive una coloración variable. Y cuando el oftalmólogo lo ve en la lámpara de hendidura, inclusive ve los quistes que vamos a ver también en el aspecto histológico. Cuando buscamos cómo definir esta lesión, entonces vemos sí, es una lesión névica que tiene un componente epitelial, un componente estromal, un componente inclusive en la unión, es decir, es un nevus compuesto. Entonces, el otro elemento que nos falta para finalizar el nombre y darle la explicación es la presencia de estos quistes intralesionales, son quistes epiteliales, que están rodeados normalmente por células névicas. Y de allí el nombre, entonces, nevus, que es de células névicas, quístico, compuesto. A veces las lesiones no son tan características como la anterior, que se pueden ver todos los elementos completamente separados y uno puede dar el diagnóstico en forma relativamente fácil, sino que uno empieza a ver esta lesión donde las células névicas parecieran que invaden una forma como en forma de sábana, que uno se le presenta la duda, ¿será esto un melanoma o será una lesión névica? Y hay elementos que nos ayudan. Primero, la maduración de las células.
Las células névicas, recuerden que ellas van madurando de las más grandes en la superficie, llegando a las más pequeñas en la porción profunda. En segundo lugar, la presencia de los quistes, bien característico. La presencia normalmente de melanófagos que acompaña la lesión, la disminución, la poca cantidad de infiltrado inflamatorio y, por supuesto, la falta de atipia. Entonces, acá vemos que son células névicas intensamente coloreadas, sobre todo las de la superficie, pero que no tienen ninguna atipia, no tienen ni siquiera nucleolos. Acá vemos el componente intraepitelial en la unión y el componente estromal. A veces llegan a ser tan celulares que uno se preocupa y pareciera inclusive que fueran hasta células de tipo inflamatorio y también se presenta la disyuntiva y será un linfoma. Pero acá vemos cómo las células forman cestas, o sea que no son células de estirpe linfoide. Nuevamente, los quistes, las cestas bien conformadas en la superficie y cómo van madurando hacia la porción profunda. Quistes evidentes, inclusive con células caliciformes en la pared. Y cuando estas células caliciformes empiezan a producir secreción, los quistes se van llenando de líquido y esos quistes van creciendo. Además, vemos adyacente una cesta névica, otra más acá. Es importante para nosotros colocar en la balanza para dar el diagnóstico o diferenciar entre un nevo quístico compuesto y un melanoma, buscar ciertos elementos como son la edad del paciente, la presencia de melanófagos, el índice mitótico y si está o no acompañado por inflamación. El segundo grupo de tumores melanocíticos primarios incluimos allí la neoplasia melanocítica intraepitelial, que incluye todos esos casos de melanosis que uno veía en el pasado y las agrupa como, las incluye como todas neoplasias, unas benignas, otras con alto riesgo de malignizarse. Entonces de allí viene que uno habla de una neoplasia melanocítica conjuntival intraepitelial, porque estas están exclusivamente en el epitelio, pero que tienen bajo grado, es decir, que no tienen atipia, que son completamente tranquilas, que no tienen riesgo de progresión, y las de alto grado que sí tienen atipia, pero que están incluidas solo en el epitelio, pero que pueden progresar a un melanoma, inclusive hasta un 46% de los casos. Allí va entonces la melanosis racial, que es muy común, y donde vemos un escaso pigmento melánico en las células de los estratos intermedios de la conjuntiva. Cuando ya la melanosis se hace mucho más evidente, con cambios y presencia de vasos nutricios, entonces uno empieza ya, busca tomar la biopsia y ve que ese epitelio muestra abundantes melanocitos ya activados, inclusive hay células caliciformes en la superficie, pero hasta el momento no hay atipia. La melanosis secundaria también se puede ver, como dije antes, en los papilomas. La fotografía la vimos en la clase anterior, donde las células epiteliales tienen pigmento melánico, explicando por qué ese tumor o ese papiloma tiene esa coloración. Ahora, el otro grupo de neoplasias melanocíticas conjuntivales intraepiteliales que sí tienen riesgo de progresión corresponden al 11% de las proliferaciones conjuntivales. Clínicamente se ven pacientes que tienen piel clara en edades medias a adultos mayores, que no tienen patologías asociadas, que no son congénitas, sino que son de reciente aparición. Entonces vemos, como dije, por concepto, están incluidas en el epitelio, pero ya allí vemos cómo esas células, esos melanocitos están o muestran un grado de atipia, aunque estén solamente en la parte basal, pero hay que tener pendiente y decir que este tipo de lesiones con melanocitos atípicos pueden progresar a un melanoma. Sin embargo, como dije previamente, están contenidos por la membrana basal. En este caso sí ya vemos que hay una atipia muy marcada que alcanza todo el espesor de la superficie e inclusive los melanocitos alcanzan algunos o se ven en la porción estromal. Ya acá uno dice, esto ha progresado, esto pasa a ser un melanoma. De tal manera que los melanomas conjuntivales pueden originarse de estas neoplasias melanocíticas intraepiteliales, de un nevus, que es lo menos común, o de novo, es decir, paciente que previamente no tenía una lesión
y aparece una proliferación pigmentada en forma generalmente de domo, con coloración irregular, pacientes, población blanca, por encima de los 50 años de edad, con exposición, historia de exposición a rayos ultravioleta sin protección. Ahí hay un elemento histológico que debemos considerar, esto es una fotohistología, donde me interesa que detallen dónde está este canal linfático. Y esto es lo que nos explica que en melanomas conjuntivales no utilizamos las clasificaciones ni los niveles de Breslow o de Clark que se utilizan para el melanoma cutáneo. Y es debido a que el espesor de la conjuntiva tiene un componente muy distinto al espesor de la piel. Y esta cercanía de los linfáticos hace que el melanoma conjuntival sea de mal pronóstico, aun cuando sea una lesión muy pequeña. Las características clínicas que hay que tomar en cuenta es cuando estas lesiones tienen gran tamaño, cuando son heterogéneas, cuando no hay movilidad de la lesión sobre la esclera, cuando invaden la córnea, cuando tienen vasos nutricios y cuando muestran, cuando están localizados en el ángulo interno, obstrucción de estructuras como el canalículo. Los indicadores de pronóstico adverso, en particular, cuando están ubicados en la conjuntiva no vulvar, es decir, cuando se ubican en el fornix o en la conjuntiva palpebral, cuando hay compromiso de los canales linfáticos, cuando hay invasión, bien sea de las estructuras del globo ocular o que alcanzan el cerebro, cuando recurren localmente o, como dije previamente, cuando tienen gran tamaño. Paciente que tiene una lesión, acá vemos intensamente pigmentada, otro paciente donde se ve la lesión en la conjuntiva palpebral fornix y llega a la conjuntiva vulvar e invade, si vemos acá, parte de la córnea. Un espécimen de exenteración de un melanoma, vemos acá el párpado superior y vemos esta gran lesión que abarca y que alcanza el párpado superior, la córnea superficial, pero no llega al párpado inferior. En los melanomas conjuntivales se pueden describir células poliédricas pequeñas, células epitelioides, células balonadas y células fusiformes. Generalmente los que tienen células epitelioides son los que tienen peor pronóstico y acá vemos entonces diferentes aspectos, algunas células balonadas, otras un poco más alargadas, células fusiformes, células pequeñas, epitelioides pequeñas. Y en los melanomas conjuntivales nosotros debemos determinar y describirle al clínico si hay extensión palletoide, si la extensión radial prela sobre el componente subepitelial, cómo está distribuida la inflamación, contar mitosis y ver cómo hay o cómo se ha perdido y describir la maduración. Es decir, hay una maduración reversa donde las células de la superficie son más pequeñas y las de la profundidad son más grandes. Es lo opuesto que habíamos dicho en las clases previas. Y si hay o no invasión de estructuras adyacentes, como pueden ser de la córnea o de la esclera. En este caso vemos el melanoma en la porción profunda, pero igualmente hay una extensión palletoide en la superficie epitelial. Acá vemos cómo el tumor invade en profundidad de células epitelioides, invade inclusive lo que tiene que ver con la porción basal del epitelio. El alto índice mitótico, también un elemento a considerar y a describir. La maduración reversa, como dijimos, donde las células de la superficie son más pequeñas que las de la profundidad. Hay un elemento que debemos recordar, es que el melanoma conjuntival de cualquier tamaño puede dar metástasis, desde los tumores muy pequeños hasta los tumores más grandes, todos tienen la capacidad, por este elemento anatómico que dije, de la cercanía o histológico, la cercanía de los vasos linfáticos a estas lesiones. Entonces hablamos de factores histopatológicos adversos, como pueden ser esa invasión palletoide que vimos, cuando las mitosis son más de 5 en 10 campos de mayor aumento, cuando hay un tipo celular mixto o cuando hay células epitelioides y cuando no están acompañados de infiltrado inflamatorio. Pasando a otro tipo de tumores, tenemos tumores vasculares, el hemangioma capilar que se ve en pacientes pediátricos, granuloma piógeno, normalmente lo vemos y lo incluimos en estas lesiones porque se ve con alguna frecuencia consecuencia de elementos traumáticos o inclusive posquirúrgicos. El granuloma piógeno es un nódulo que se caracteriza por la presencia de vasos sanguíneos que tienen una distribución radiada sobre o incluidos en un estroma laxo con
moderada cantidad de infiltrado inflamatorio de tipo mixto. El hemangioma cavernoso normalmente se ve en pacientes adultos. Los linfangiomas, similar al que describimos en tumores de párpado, se ven como lesiones en parches asalmonadas, particularmente que se extienden en toda la conjuntiva y que no son más que canales linfáticos que se anastomosan unos a otros. En los tumores de estirpe linfoide y hematopoyética tenemos la hiperplasia linfoide y los linfomas. La hiperplasia linfoide se ve como una exageración de esa respuesta que habíamos visto en inflamaciones de conjuntiva, donde decíamos que los folículos o la respuesta folicular se hace extensa, se exagera y se forman unos folículos ya secundarios, pero que respetan el epitelio superficial, en el caso de hiperplasia linfoide. Como vemos acá, el epitelio conjuntival con una coloración de paz está respetado y los folículos están en la porción profunda. Cuando llegamos a los linfomas, el más característico es el maltoma, y acá vemos cómo la conjuntiva y el ángulo interno están afectados por esa lesión, donde vemos el epitelio conjuntival y la proliferación de células de estirpe B, que como ya vamos a ver, vemos que es una distribución en forma de sábanas, que sí presenta una lesión linfoepitelial, una lesión donde el epitelio ha sido permeado por estas células inflamatorias. Nuevamente tratamos de seguir la línea de la membrana basal y vemos, inclusive en algunas zonas está oscurecida por ese infiltrado inflamatorio, esas células B que ya son tumorales y que han invadido el epitelio. Cuando se hace una coloración o una reacción de inmunistoquímica con CD20 para demostrar la presencia de linfocitos B y vemos cómo esas células van permeando, van accediendo al espesor epitelial y van produciendo un daño. Tanto los tumores secundarios como los metastásicos son muy poco frecuentes. Los tumores secundarios son aquellos que vienen de las estructuras adyacentes, como dijimos antes. Por ejemplo, un tumor que proviene de un adenocarcinoma sebáceo que invade la conjuntiva en una forma secundaria, y los tumores metastásicos que son, como digo, muy poco frecuentes, que se pueden originar de cualquier zona de la economía. Los más frecuentes son de mama y de cáncer de pulmón. Los puntos más resaltantes en esta clase incluimos y debemos recordar el nevus quístico compuesto que se ve en pacientes o que lo resecan normalmente en pacientes adolescentes. También debemos conocer el término de neoplasias melanocíticas conjuntivales intraepiteliales con o sin progresión y saber la importancia de ellas, reconocer el melanoma e igualmente tomar en cuenta lesiones tipo el maltoma como la lesión linfoide más frecuente de la conjuntiva.